En la parashá de hoy, hermanos, vamos a estudiar un poquito. Hay muchas cosas que estudiar. Y lo primero que encontramos es la bendición por la obediencia. ¿Qué obtenemos nosotros con la obediencia? O sea, hay personas que no logran entender esto. Que la bendición es un fruto de la obediencia. Si nosotros no obedecemos, no importa cuántos sacrificios hagamos. Una persona puede asistir a una iglesia 6 días a la semana. Y si él falla el Shabbat, y si no guarda el Shabbat, todo el sacrificio que hizo durante esa semana no tiene absolutamente ningún valor. ¿Por qué? Porque la obediencia es mejor que los muchos sacrificios. Yo recuerdo que la mayoría de la gente dice, no importa el día que tú adores, lo importante es que adores. Pero fijémonos que esa fue la situación de Saúl. Saúl tenía todas las intenciones de adorar, pero no obedeció. Y eso le costó el reinado a Saúl. Entonces, sí importa, hermanos, el día. Porque cuando nosotros desobedecemos a Dios, estamos faltando a su palabra. Hashem ha escogido un día para reunirse con nosotros, de la misma manera que un abogado escoge un día para citarnos a una reunión, o que el jefe de la empresa escoge una hora y un día para reunir a su junta directiva, o que el presidente de una nación escoge un día y una hora para reunir a su gabinete. Entonces, de la misma manera, Hashem escogió este día, el Shabbat. Y no asistir a esa reunión es faltarle el respeto. Si nosotros no dejamos de asistir a una reunión que nos hace un abogado o un médico, con mucho más razón, no deberíamos de faltar a esa reunión que nos está haciendo el dueño de todas las cosas, el dueño de nuestra alma. Entonces, la bendición, eso hay que dejarlo claro, es un fruto de la obediencia. La bendición no cae del cielo sin ninguna razón. Miren, cuando Hashem le propone al hombre estar en el huerto, le dice, de todo árbol puedes comer. De todo árbol, o sea, él iba a tener todo tipo de bendición. Todo tipo de bendición. Sin embargo, le dijo, pero de este árbol no comas. Bueno, en el momento que él desobedece, él no tiene oportunidad de comer de esos árboles que estaban en el huerto. ¿Por qué? Porque fue echado del huerto. O sea, perdió las bendiciones. Entonces, la bendición es eso, es un fruto de la obediencia. No se puede recibir bendiciones en desobediencia. Cuando un pueblo es idólatra, cuando un pueblo está desobedeciendo la palabra de Dios, es un pueblo que no va a recibir una bendición. Va a tener momentos de refrigerio, va a tener, digamos, éxito en algunas cosas, pero no va a tener la bendición que procede de lo alto. No va a tener paz totalmente, no va a tener un gobierno justo, no va a haber justicia, porque sencillamente, como ya les expliqué, la bendición o las bendiciones no caen solo o no caen solas. Hay que atraerlas, hay que bajarlas del cielo, y la única manera que se bajan las bendiciones es con obediencia. En otras palabras, las bendiciones son una recompensa de la obediencia. Entonces,
El capítulo 7 dice eso, o nos habla de eso. Capítulo 7 de Deuteronomio, versículo 12 al 28, te habla de todas las cosas que vas a recibir en la tierra que el Eterno le iba a entregar al pueblo de Israel, siempre y cuando obedeciesen. Iban a ser prosperados, sus enemigos no los iban a atacar, iban a vivir seguro en la tierra, las mujeres iban a ser fértiles, la cría de sus ganados, o sea, en otras palabras, era una serie de bendiciones que rodeaban al pueblo de Israel y que lo tenían, si se puede decir, en un pequeño huerto. Había en esa tierra prometida, había de alguna manera un aire del huerto del Edén, donde ellos disfrutaban no solamente de todas esas bendiciones, sino que además de eso disfrutaban de la presencia de Hashem en el templo. Mire, una de las cosas que pierde el pueblo de Israel y que el pueblo de Israel más lamenta, no fue ni siquiera perder la tierra, porque pues claro que sí lo lamenta. Pero ¿saben qué es lo que más lamenta el pueblo de Israel? Perder el templo. ¿Por qué? Porque el templo mantenía la presencia de Hashem allí. Toda persona que se acercaba al templo era como acercarse al huerto. Se respiraba un ambiente extraordinario. Se dice, yo no he tenido la experiencia, quizás algún día la tenga, que cuando las personas se acercan al lugar donde estaba el templo, hoy en día en Jerusalén, ellos pueden percibir esa experiencia espiritual en una porción muy pequeña. Pues lógicamente no está el templo, no estaban los sacrificios, entonces por ende no pueden recibir, digamos, el nivel de gloria que se recibía cuando el templo estaba de pie. Entonces, perder la tierra es doloroso. El problema es que cuando tú pierdes la tierra, pierdes también el templo. Cuando Adán y Eva salieron del huerto, no solamente perdieron la tierra prometida, perdieron la comunión perfecta que tenían con Hashem. Esa conversación diaria que ellos podían tener con su Creador, la perdieron. Entonces, cuando salen del huerto, aparte de todas esas bendiciones que tenían, ¿verdad? Ellos podían cosechar con facilidad, ellos no necesitaban cortar la maleza, porque no nacía maleza, ellos no tenían que regar las plantas, porque la lluvia procedía de parte del Eterno. Entonces, todas esas bendiciones la pierden, y eso realmente tiene un gran valor, pero lo que más duele es perder esa presencia divina. Miren, mis hermanos, que yo siempre se los he repetido aquí en varias ocasiones. David no se preocupó en el momento de su pecado por perder su reino. Pues en este caso Saúl sí se preocupó por eso. Saúl lamentó que había perdido el reino, por eso lo dijo Samuel: vas a perder tu reino. Él se preocupó por eso, pero David no se preocupó por eso. David no se preocupó por las riquezas que él había obtenido. Él era un hombre rico, pero él se preocupó fue por no perder la presencia de Hashem, porque es un hombre que entiende que lo más importante o la bendición más grande no son las cosas materiales, porque las cosas materiales son, digamos, el fruto de esa fuente, y la fuente es el Eterno. O sea, perder al Eterno, desconectarse de Él, apartarse de Él,
es apartarse de la fuente de la bendición. Yo siempre insisto que se dice en la tribu de Judá, nuestros hermanos mayores, ellos acostumbran a decir que el Shabbat es la fuente de las bendiciones. Y yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque la fuente es Hashem. El Shabbat es un medio. Y no sé por qué lo dicen. No entiendo por qué lo dicen. Me gustaría que algún día nos lo explicara, y si hay alguien que nos mira y que nos pueda dar una mejor explicación, pues estaríamos dispuestos a oírla. Pero la fuente es Él. La fuente es el Eterno. Me dejaron a mí, dice la Biblia, fuente de agua viva. Entonces la fuente es Él. El Shabbat no puede ser la fuente. Igual que el Mashiach. El Mashiach no es la fuente. El Mashiach es el medio. Pudiéramos decir que el Mashiach es el cántaro. La fuente es Hashem, y el Mashiach es el cántaro que trae la bendición, que trae el agua, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, la bendición no procede sencillamente de la nada. Las bendiciones es fruto primero de pactar con Dios. Si usted no entra en pacto con Dios, usted no va a tener bendiciones. Tendrá bendiciones, pero limitadas. No tiene promesas, está sin pacto. Tiene las bendiciones que recibe cualquier criatura por ser creación. Pero las bendiciones comienzan con el pacto y se materializan, en otras palabras, con el pacto recibes la promesa, y la bendición se materializa en tu vida con la obediencia a ese pacto, que eso es lo que nosotros encontramos aquí en el capítulo 7. Todo lo que el pueblo iba a recibir estaba condicionado, hermanos, y eso quiero que todo el mundo lo entienda. No se puede recibir bendiciones sin condiciones. La bendición que el pueblo de Israel iba a recibir estaba condicionada a la obediencia a los mandamientos. Cualquier persona que te diga que puede ser bendecida fuera del pacto en desobediencia, no sabe realmente lo que está diciendo y no tiene base ninguna con que apoyar eso, por lo menos bíblicas. No existe. Yo, por ejemplo, oigo muchas personas que cuando se le pregunta cómo están, dicen bendecida. Estoy bendecida. Bien, habría que preguntarle si esa persona está en pacto. Eso es lo primero que hay que decirle. ¿Estás en pacto? Porque para estar bendecida tienes que estar en pacto. Usted no puede estar bendecida fuera del pacto. Bendecida con toda bendición. Bueno, tienes que estar en pacto y guardando los mandamientos. Así te garantizo de que estás bendecida. Pero no me puedes decir que estás bendecida en desobediencia. Porque un padre no se agrada. Miren, mis hermanos, es capaz que nosotros le regalemos cosas a nuestros hijos aún en desobediencia. Sí, porque uno es así. Nuestro corazón es engañoso. Y nuestros hijos están en desobediencia. Y nosotros, para tratar de tranquilizarlos, le regalamos cosas. Pero con Hashem no funciona ese método. Hashem nos regala cosas cuando obedecemos. Cuando desobedecemos nos las quita. Él no tiene el corazón nuestro. Nuestro corazón es engañoso. Nosotros somos sentimentales, emotivos. Él no. Él tiene misericordia. Pero Él discierne las intenciones de nuestro corazón.
Entonces, Él no nos puede regalar cosas cuando estamos en desobediencia, porque sencillamente iría en contra de su palabra. Fíjense algo, el otro día estaba leyendo o estaba oyendo una enseñanza y la persona decía que la palabra de Dios, la Torá, lo que nosotros tenemos como la Biblia, la Torá, es un libro que dice lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta. Así de sencillo. En otras palabras, es un libro que lo describe a Él, o describe lo que Él quiere, y sobre todo lo que Él quiere de nosotros. Eso es todo, la Biblia, eso es todo lo que, en otras palabras, podemos envolverlo en ese todo, de que la palabra de Dios, la Torá, es un libro donde está escrito lo que a Hashem le gusta y lo que no le gusta que nosotros hagamos. De esa manera, nosotros comenzamos a descubrir o a conocer a Hashem. A la manera que nosotros vayamos conociendo lo que le gusta a Él y lo que no le gusta a Él, vamos conociéndolo. Por eso Él dice, hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo dulce amargo. ¿Por qué? Porque la palabra está escrita para eso, para que nosotros sepamos qué es lo que le gusta a Él y qué es lo que no le gusta, y por ende cómo tenemos nosotros que actuar en el mundo que vivimos, y cómo hemos de compartirnos. Entonces, si nosotros sabemos qué le gusta a Él y hacemos lo que le gusta a Él, ¿estamos qué cosa? Estamos pareciéndonos o nos estamos acercando a su imagen y su semejanza. La gente siempre, cuando se le dice de imagen y semejanza, se van al aspecto físico y no logran entender que Dios es espíritu, porque tenemos, o vamos a decir, la persona tiene en el pensamiento ese romanismo de hacerse imagen física de las cosas, de lo espiritual. Entonces, la imagen y semejanza de Hashem, o la imagen que tenemos nosotros de Hashem, debe ser esa imagen espiritual. Por ejemplo, a nosotros nos debe de gustar lo que a Él le gusta. Nosotros debemos de ser como es Él. Por ejemplo, Él es compasivo, Él es misericordioso, Él es bondadoso. Cuando somos así, estamos siendo formados a su imagen y su semejanza. No tiene nada que ver con lo físico, para nada. Estamos hablando del aspecto espiritual, de cómo sentimos, cómo miramos al prójimo, cómo actuamos frente al prójimo. Si somos compasivos, si no, si somos misericordiosos, si tratamos bien a nuestro prójimo o no, si somos egoístas. Entonces, ¿cómo es Hashem? Bondadoso, ¿verdad que sí? Él es bondadoso. Él hace que la lluvia caiga sobre los justos y los injustos. Entonces, ¿cómo tenemos que ser nosotros? Bondadosos. ¿Es misericordioso? Por supuesto. Sus misericordias son más grandes que los cielos. ¿Debemos de ser nosotros misericordiosos, sí o no? Por supuesto que sí. Cuando nosotros tenemos esos atributos que tiene Él, bondadoso, misericordioso, bueno, pasible, paciente, todo eso, entonces
es cuando estamos siendo formados o nos estamos pareciendo a su imagen. Nada que ver con lo físico. Entonces, lo primero que encontramos aquí es eso: la bendición por la obediencia. Las bendiciones no se reciben en el cielo. Bien importante esto, mis hermanos. Las bendiciones no se reciben en el cielo. Las bendiciones se reciben en la tierra. El pueblo de Israel se le prometió una tierra, y cuando llegasen a esa tierra, entonces allí en esa tierra iban a recibir las bendiciones. Las personas que están esperando ir al cielo para recibir las bendiciones están fuera del concepto de la profecía o del espíritu de la profecía. La bendición se recibe en la tierra. Miren, el hombre antes de pecar no estaba en el cielo, estaba en la tierra. Por eso fue sacado del huerto. Él estaba en la tierra. En el huerto él estaba rodeado de bendiciones. Entonces, ¿por qué ahora él va a ir a buscar las bendiciones allá arriba, en el cielo? Allá no hay nada que buscar. Las bendiciones se reciben cuando retornas al lugar de donde saliste, cuando retornas a la casa del Padre, como el hijo pródigo. Él comienza a recibir las bendiciones es en el momento que retorna. Ya hemos hablado de Jacob, que Jacob recibe la bendición de ser llamado Israel cuando está retornando a la casa del Padre. Y en esa bendición, entonces, nada más y nada menos, con ese nombre que está recibiendo, que la gente piensa que ese nombre pues no tiene importancia, pues déjeme decirle que tiene muchísima importancia. ¿Por qué? Porque el ser Israel te hace titular de la tierra. Cuando a ti te ponen el nombre de Israel, automáticamente tienes derecho a la tierra. Por eso yo le digo aquí a las personas que estudian la Torá que no se dejen llamar otra cosa. Sí, porque te quieren quitar la tierra, o no quieren que recibas la tierra. Cuando a ti te otorgan el título de Israel, como lo dice Efesios 2, ya no somos extranjeros, no somos abenedictos, somos miembros de la familia de Dios, porque estábamos fuera de la ciudadanía de Israel. Cuando retomamos esa ciudadanía, entonces no solamente estamos retomando un nombre, estamos retomando el título de la tierra. Porque a Jacob, cuando se le cambia el nombre por Israel, no fue que le dieron un cambio de nombre, así nada más. Con ese cambio de nombre también le estaban otorgando el título. Por eso la tierra se llama la tierra de Israel. O sea, una tierra que le pertenece a Israel. Entonces, las bendiciones, hermanos, no se obtienen arriba. Qué pena por nuestros hermanos cristianos. Allá estuvimos nosotros un tiempo. Pero qué pena, porque allá no hay nada para recibir. Todo se recibe aquí abajo. Las bendiciones no están allá arriba. Todo lo que el hombre necesita para vivir y subsistir está aquí en la tierra. Y es en la tierra donde recibes la bendición. Es en la tierra prometida, que esto por supuesto representa el huerto. En otras palabras, la mayor bendición nuestra cuando retornemos al huerto no solamente es comer de los frutos del huerto, o sea, del fruto de la tierra, sino de tener la presencia de Hashem.
Por eso se construirá el templo en el milenio, y por eso la gloria de Hashem se manifestará de una manera gloriosa en el milenio, de una manera extraordinaria. No digas que los tiempos antiguos fueron mejores, porque no habrás hablado con sabiduría. Lo que nos espera es mucho más grande que lo que recibió un día el pueblo de Israel cuando se inauguró el templo construido por Salomón. Recordemos que en el tercer templo, ¿verdad?, estará nada más y nada menos que el Moshiach, nuestro Santo Maestro. Y que en ese momento, ¿verdad?, Él estará como representante de Hashem. Y como lo dijo Él, uno más grande que Salomón está aquí. Si la época de Salomón fue gloriosa, al punto de que todas las personas del mundo y los reyes de la tierra querían ver la gloria de Salomón, imaginémonos cuando el Mashiach esté gobernando. Si aquello fue grande, imaginémonos lo que va a suceder. Entonces, retornar a la tierra es retornar a las bendiciones materiales y sobre todo retornar a la bendición principal, que es estar conectados con la Shekinah, estar conectados, tener el privilegio de podernos acercar al templo de Hashem y recibir esa energía espiritual que es la Shekinah, su presencia. Entonces, eso no se va a obtener allá arriba, eso se obtiene aquí abajo. Otra de las cosas que vemos aquí es amonestaciones para no olvidar a Hashem. Recordemos que la bendición, irónicamente, la bendición es como un arma de dos filos, o una espada de dos filos. Cuando te embriagas de la bendición, puedes tener el error o puedes cometer el error de olvidarte de Hashem. Lamentablemente, cuando la persona comienza a experimentar bendiciones materiales, que eso sucede muchísimas veces, esa persona comienza a apartarse de la fuente de bendición, porque se termina enamorando de la bendición y termina olvidándose del que bendice. Yo siempre digo que es como la mujer que se enamora de la sortija que le da el esposo, de la casa que le da el esposo, del carro que le da el esposo, de la tarjeta de crédito que le da el esposo, de las joyas, de los viajes. Se enamora de todo eso y se termina olvidando del que le está dando esas cosas. ¿Sí? Y hay algunas que dicen, es que no me regala flores. Y como no le regaló flores, pues entonces ella se buscó otro. Resulta ser que el hombre está trabajando 24/7 para complacerle en todas esas cosas, pero como no le llevó un ramo de flores, entonces eso fue motivo suficiente para dejarlo. Eso nos pasa a nosotros. Hashem nos colma de bendiciones, y en ocasiones cualquier detalle que no tenemos, entonces ya es motivo para no seguirlo, no estudiar su Torah. Bien, hermanos, que Hashem nos guarde de todo eso. Entonces, amonestaciones de no olvidar la fuente. No debemos de olvidarnos que Él es la fuente, que la tierra es la recompensa, el regalo, es la casa que Dios le está haciendo a su esposa, vamos a decirlo de esa manera.
Habla también esta parashá de la destrucción de las naciones de Canaán, de cómo debemos nosotros, cuando entremos a la tierra prometida, destruir los altares, de destruir, digamos, ese pensamiento que existe allí. Esta semana, hace 2 semanas, semana pasada, hace 2 semanas, vimos cómo se están cayendo las estatuas de Chávez en Venezuela. Es un tema interesante. ¿Por qué? Porque esas estatuas no eran simples estatuas, eran altares donde se le brindaba culto a Chávez. De hecho, hay militares y hay personas que hablan de la eternidad de Chávez, ya lo consideran eterno. Entonces, tumbar esas estatuas implica algo más que tumbar una estatua, implica tumbar un altar donde hay fuerzas espirituales. Ahora, eso está muy bueno, y yo realmente felicito al pueblo bravo, el pueblo de Venezuela, el pueblo que me dio, o la nación que me vio a mí nacer, por todo lo que está haciendo. Déjeme decirle algo, que si usted tumba las estatuas de Chávez y usted sigue dejando allá arriba en María Leonza esa potestad, y la estatua de los diablos de Yares, y las estatuas de esas vírgenes que hay allá, usted no está haciendo nada. Porque la estatua de Chávez, como altares para hacer sacrificios, es el fruto o la consecuencia de todo lo demás. Qué bueno es que esta gran mujer valiente, María Corina Machado, pudiera recibir un buen consejo. Déjeme decirle que convertiría a Venezuela en una superpotencia envidiable. Y el consejo que yo le daría es: hay que acabar con la hechicería y la idolatría de Venezuela. La hechicería, la idolatría es lo que tiene amarrado el gobierno de Maduro allí. O sea, ellos no salen no porque son invencibles, ellos no salen porque Dios no lo ha permitido, porque Dios está esperando es un arrepentimiento del pueblo venezolano. El pueblo venezolano es un pueblo que practica la brujería en gran manera, y el que no es idólatra, el que no es brujo, pues es idólatra. Y todo eso, hermanos, déjeme decirle que detiene las bendiciones en el cielo, y por ende las fuerzas del mal siguen dominando en las naciones. Recordemos, hermanos míos y amigos venezolanos, compatriotas míos, que Dios le dijo que había que destruir todo lo que encontraban en Canaán. Si no destruyes todo eso, no vas a tener un éxito total. Vas quizás a recibir el gobierno y te vas a enfrentar a un mundo de problemas, y no vas a lograr lo que verdaderamente quieres lograr con el pueblo de Venezuela. Venezuela, como nación rica que es, petrolera, rica en minerales, se pudiera convertir en una superpotencia, pero se requiere de eso. Al nuevo presidente, que fue elegido por la gran mayoría de los pueblos, por la gran mayoría del pueblo, perdón, debería también de recibir ese consejo. En estos días yo lo miré, que él dio una conferencia desde su escritorio, y al lado del escritorio colocó una imagen de una virgen. Eso, hermanos, impide que haya libertad en los pueblos, y es por eso que no entran. Y ganaron las elecciones, pero no entran. Entonces, qué bueno que alguien le llegue
le deje llevar o que alguien le lleve este mensaje a una persona que esté cerca de ellos. Suelten todo eso. Hagan lo que David hizo, reventó los altares. Destruya eso, eso es idolatría. Y mientras eso esté en el corazón de las personas, usted no va a progresar. Como gobierno no va a poder establecer un gobierno de justicia. Usted está rompiendo la justicia. Usted está en contra de la justicia. La justicia procede del Eterno y el Eterno prohíbe la idolatría. Es un pecado. Entonces, qué bueno que lo entendieron. Les garantizo, por lo que dice la Torá, por lo que dice la palabra del Eterno, que si ellos toman la decisión de soltar esas cosas, el que quita y pone reyes le va a entregar el gobierno y se le van a cristalizar los sueños que tienen. Y estoy seguro que para allá nos mudamos. ¿Sí? Si en Venezuela se acabara eso, hermanos, lo que tengo aquí lo vendo y me voy. Porque Venezuela es un país hermoso, hermosísimo, con una gente maravillosa, que ha sido envenenada por esta ideología que domina el poder ahora, pero que todo eso puede rectificarse cuando llega la Torá. Venezuela no necesita ídolos, no necesita rosarios, no necesita vírgenes. Venezuela necesita la Torá. Necesita pactar con el verdadero Dios. ¿Y saben qué es lo más triste? Que las fuerzas del mal lo saben. Y por eso les trata de impedir que ellos alcancen eso. Por eso tanta lucha. Bien, mis hermanos, pudiéramos decir que no se puede olvidar uno de qué cosa, de la fuente, que había que destruir la ideología, la religión que tenían los habitantes de la tierra de Canaán. Cuando entres a la tierra, destruirás sus altares. Eso es una orden. María Corina, Edmundo González, comiencen por eso, cuando sean gobierno. Comiencen a destruir esas estatuas. Se lo digo en el temor del Eterno. Y ustedes verán a una Venezuela próspera, envidiable, respaldada por el poder de Dios. ¿Saben que Venezuela tiene una promesa bonita? Y es que Venezuela votó a favor de Israel cuando Israel iba a ser nación. Y Dios se la tiene allí. Le tiene un pago guardado. Es cuestión que nosotros sepamos recibirlo. Bien, entonces seguimos con la parashá de hoy. Habla del pacto renovado, de cómo Dios renueva el pacto. Y esto es importante, mis hermanos, porque cuando las personas hablan de que Dios hizo un pacto con un nuevo pueblo, con un pueblo llamado Iglesia, y que rompe con el pueblo de Israel, no está hablando, no está sustentando esa, digamos, esa afirmación con los relatos históricos. Fíjense que el hecho de que Moisés renueva el pacto nos está diciendo claramente que el Mashiach era a renovar el pacto, no a crear un pacto nuevo. El hecho de que él tiene que subir 2 veces a buscar el pacto que Dios le va a entregar para su pueblo, o el pacto que el pueblo tiene que cumplir,
quiere decir que el Mashiach, cuando viniese, no iba a romper con el pueblo de Israel. Todo lo contrario, iba a renovar el pacto. Por eso es que decir nuevo pacto, a lo que conocemos nosotros como el Nuevo Testamento, se presta para confusión. Yo creo que la palabra más correcta es el pacto renovado, como está escrito aquí, capítulo 10 del Deuteronomio, cuando Moisés recuerda la renovación del pacto. ¿Por qué? Porque eso fue lo que sucedió. Dios le perdonó, hermanos, a Israel que en su momento de bodas lo dejase plantado y se fuera con un amante, y le renovó el pacto. El pueblo de Israel se arrepintió y le renovó el pacto. Miren, si Dios iba a hacer un pacto con un nuevo pueblo, ¿qué lógica tenía de que Juan el Bautista y que el mismo Yeshua estuviese predicando arrepentimiento? No tiene ninguna lógica. Yo no tengo por qué él está predicando arrepentimiento si yo voy a renovar o voy a hacer un pacto con otro pueblo. Pero si yo estoy predicando arrepentimiento y estoy predicando arrepentimiento para los míos, Juan el Bautista, Yeshua y sus discípulos predicaron a los suyos: por casa de samaritanos no entréis, no vayan fuera de Israel, prediquen acá adentro. Entonces, si él fuese a crear un nuevo pacto, pues no tendría ninguna lógica de decirle al pueblo que se arrepintiese. Ahora, cuando él le dice arrepiéntanse, es porque le va a dar otra oportunidad. Eso lo dice la lógica. Si te estoy diciendo que te arrepientas, es porque te voy a dar otra oportunidad. Y a los que se arrepintieron, les dio otra oportunidad. O sea, él no creó otro pueblo. Por eso, mis hermanos, es que Jeremías no habla de un pacto con otro pueblo. Él habla de un pacto y dice: el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. En otras palabras, voy a renovar el pacto, voy a renovar mi contrato. Esa renovación está condicionada ¿a qué? A que el pueblo se arrepienta. Si el pueblo se arrepiente, él le renueva el pacto. Y eso pasó con los primeros creyentes. Todo aquel que se arrepintió, todo aquel que entendió que había cometido pecado delante de Hashem y que por tanto no merecía entrar a la vida eterna, pues recibieron la renovación del contrato. Los que rechazaron la renovación del contrato, por supuesto, quedaron afuera. Pero eso no quiere decir que él rompió con Israel. Para nada. Él hizo la renovación del pacto con Israel, y los lugares vacíos que quedaron, los rellenó con otras personas. A mí me llama mucho la atención la parábola de la fiesta del príncipe. El padre que hace bodas para su hijo, y él hace una invitación. Fíjense lo que está pasando acá. Él hace una invitación y llegan personas, ¿sí o no? Sí llegan. Algunos dicen que no, pero luego va y los busca y llegan. Entonces, esos primeros que entraron no eran gentiles. Él llama a los principales, aquellos que estaban supuestamente conectados con la Torá, los que tenían conocimiento de la Torá. Ahí está hablando de los maestros, de todos las personas los escribas, los que tenían conocimiento de la Torá, los que estaban enchufados en el gobierno, vamos a decirlo de esa manera.
Él los llama a ellos, porque digamos, Él comienza por la parte de arriba. Esos fueron los que no fueron. Pero Él sale a la calle y llama a otros. Pero esos que Él llama no son gentiles, son parte de su pueblo. ¿A quién llamó? A Pedro, a Juan, a las personas del vulgo, personas comunes, pero eran del pueblo. Están en la fiesta, ¿verdad que sí? Están en la fiesta. Ahora, si Dios hubiese hecho un pacto con otro pueblo, fíjense lo que hubiese pasado. Cuando Él termina ya llamando a aquellos que no tenían derecho a entrar a la fiesta, pero que los mete, hubiese dicho lo siguiente: sáqueme a todo el que está aquí adentro, que voy a meter a un nuevo pueblo. Pero la parábola no dice eso. La parábola dice que Él buscó a unos y entraron a la fiesta, pero la fiesta no, el lugar no se llenó. Y como no se llenó el lugar, entonces Él siguió buscando. Y por último buscó a aquellos que no tenían ni siquiera idea que iban a ser llamados a la fiesta. Eran desconocidos. ¿Y dónde están esos desconocidos? Pues éramos nosotros, los que estábamos sin pacto, sin promesa, sin esperanza. A eso nos invitaron a la fiesta. Pero Él no sacó los que estaban en la fiesta. Pues no lo dice la parábola. Él los dejó allí. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la parábola? Que la fiesta la comenzó con sus hijos, con su pueblo, pero resulta ser que no se le llenó el lugar, pues le quedó vacío. Y yo también hubiese hecho lo mismo. Porque si yo pago por un lugar muy grande, y pago una orquesta, y pago por la comida, y pago por los payasos y todo lo que hay que pagar, y no vienen los invitados, pues yo me siento mal. Entonces, ¿qué hago? Voy y busco a alguien que no tiene derecho a entrar o que no tiene cómo entrar, y le digo: entra y disfruta la fiesta. Por lo menos aquí estoy lleno, yo me siento mejor. Entonces, eso fue lo que pasó. La fiesta estaba paga. El Mashiach estaba prometido desde antes de la fundación del mundo. Las bodas del Cordero, lo que se conoce como las bodas del Cordero, eso es algo que ya está antes de la fundación del mundo. Eso ya está determinado por el Eterno. Que eso es lo que no quiere decir la parábola. La fiesta ya está paga. Todo esto ya está ya en la mente de Dios. Esto se tiene que realizar. Pero si yo voy e invito a alguien y no quiere entrar, pues yo no lo meto a la fuerza. Yo busco otro para rellenar la fiesta. Y eso lo dice Pablo en Romanos. Algunas ramas fueron desgarradas, y en lugar de ellas, ¿verdad? En lugar de esas que fueron desgarradas, se colocaron a otras ramas. En otras palabras, los que no quisieron aceptar la invitación, pues se quedaron afuera, por supuesto. No los obligaron a entrar. Es que Dios no obliga a nadie. Eso tenemos que tenerlo claro. Dios no obliga a nadie. Pero, ¿qué hace el Eterno? Pues Él agarra y extiende la invitación a otros. Y si la persona lo acepta, lo introduce en la fiesta sin sacar los que están adentro. Y eso, hermano, tiene que estar claro en el conocimiento del creyente. Dios no rompió su pacto con Israel. Pablo dice: aunque fuésemos infieles, Él, Hashem, permanece fiel. Les trajo al Mashiach, les iba a cumplir la promesa del reino de los cielos. Ellos no quisieron arrepentirse, le tocó retener al Mashiach y le dijo: bueno, hasta que se arrepientan, les vuelvo a enviar al Mashiach. El que no quiso entrar a la fiesta se quedó afuera, y el que quiere entrar, Dios lo mete, le da el ticket para que entre a la fiesta, sin sacar lo que ya están adentro.
Él no sacó a Abraham, Él no sacó a Jeremías, Él no sacó a Elías, Él no sacó a los justos de Israel. Él no sacó a los 8,000 que no habían doblado rodillas ante Baal, ¿o sí lo sacó? No lo sacó. Él no sacó a los 3,000 que se arrepintieron en el Pentecostés. Él no sacó a los 5,000. Él no sacó a Pedro, no sacó a los apóstoles. Él los dejó allí. ¿Qué fue lo que él hizo? Añadió, ¿verdad?, a su pueblo los que habían de ser salvos. Añadió otras personas. Y dentro de eso estamos nosotros, que estábamos sin esperanza, sin pacto y sin Dios en el mundo. Entonces, dejando claro esto, mis hermanos, Dios no hace un nuevo pacto, Dios lo renueva. Y aquí en esta parashá encontramos eso, pacto renovado, capítulo 10 del 1 al 11. Ahora, hay algo que también nos habla la parashá, y es lo que Dios exige de nosotros. Ustedes saben que muchas personas se preguntan, bueno, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Cuántas veces hemos oído eso? Dios mío, ¿qué quieres de mí? Y a veces cuando las personas le están yendo mal, levantan la vista al cielo y dicen, ¿qué quieres de mí, Dios mío? Eso lo vemos muchísimas veces en las películas, en todas partes. ¿Qué quiere Dios de mí? Amigo mío, léase capítulo 10, versículo 12 al 22. Ahí está la respuesta. Si quiere se lo leo. Si no tiene tiempo para leerlo. Mire lo que dice, aquí lo tengo. Así que ahora, Israel, todo lo que el Eterno tu Elohim pide de ustedes es que le temas, a Hashem tu Elohim, que sigas sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón, con todo tu ser, que obedezcas por tu propio bien los mandamientos, las regulaciones que el Eterno te da hoy. Miren el firmamento, el cielo, más allá del firmamento, la tierra y todo lo que en ella, y todo en ella, todo pertenece al Eterno tu Dios. Solo que el Eterno tomó suficiente placer en sus padres para amarlos y los escogió para dárselos después de ellos a ustedes. Y los tomó por sobre todos los pueblos, como aún Él hace hoy. Por tanto, circunciden el prepucio de su corazón, no sean, ¿qué cosa?, más duro de servir. Porque el Eterno tu Dios es Elohim de dioses y amo de señores, el gran poderoso imponente Elohim, quien no tiene favoritos y no acepta sobornos. Él asegura justicia para el huérfano y la viuda, y ama al extranjero. Y esto es importante porque de eso vamos a hablar en esta parashá, en el Shabbat. ¿Por qué Dios ama al extranjero? Dándole comida y ropa. Por lo tanto, ustedes amarán al extranjero, porque fueron extranjeros en la tierra de de Egipto. Ustedes temerán al Eterno tu Dios y le servirán. Agárrense de Él y juren por su nombre. Él es su alabanza, Él es su Dios, que ha hecho por ustedes grandes e imponentes cosas, cuales ustedes han visto con sus propios ojos. Sus padres descendieron a Egipto con solo 75 personas, pero ahora el Eterno tu Elohim ha hecho sus números tanto como las estrellas del firmamento. En el Shabbat tocaremos por qué Dios ama al extranjero y por qué Él utiliza las estrellas del firmamento como ejemplo para los hijos de Israel. Entonces, si tú te has preguntado qué es lo que Dios quiere de ti, léete esto.
Sencillamente ahí está la respuesta.